González Puente tenga bien pasar lista de asistencia. Compañeras, si están amables. Buenas tardes. Se va a pasar lista de asistencia. Diputado Ramiro Ramos Salinas. Presente. Diputado Erasmo González Robledo. Presente, diputada secretaria. La de la voz, presente, Belén Rosales Puente. Diputado Carlos Javier González Toral. Presente, diputada. Diputado Francisco Javier Garza de Cos. Presente, diputada. Diputada Erika Crespo Castillo. Y diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. ¿No se encuentra presente? Jorge Andín, diputado. Presente también el diputado Arsenio Ortega. Existe el quórum legal para celebrar la presente sesión de la Diputación Permanente, diputado presidente. Gracias, compañera diputada. Honorable Diputación Permanente, pasada lista de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión siendo las 12 horas con 3 minutos del día 19 de agosto del año 2016. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. 2, apertura de la sesión. 3, lectura del orden del día. 4, discusión y aprobación, en su caso, el acta celebrada número 194, relativa a la sesión de la Diputación Permanente, celebrada el día 15 de agosto del año 2016. 5, correspondencia. 6, iniciativas. 1, de decreto mediante el cual se reforman los artículos 45, tercer párrafo, 58, fracción séptima, 76, primer párrafo y 161, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 2, de decreto mediante el cual se reforman los artículos 3, 12, fracción treceava, incisos A, B, C y D, 18, párrafo, primer párrafo, 19, fracción 1 y los párrafos segundo y tercero, y se adicionan el párrafo segundo del artículo 17, los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 19 y el artículo 29 de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal del Estado de Tamaulipas. Tercero, de decreto mediante el cual se reforma el capítulo sexto del título tercero y los artículos 20, fracciones cuarta y quinta y 26, se adiciona la fracción sexta del artículo 20 y el artículo 26 bis de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas. De decreto mediante el cual se reforman los artículos fracciones a la 18, 25 fracciones, 32 fracción, párrafo 2, y se adicionan las fracciones del artículo 2, del artículo 18, el artículo 25, el artículo 32 de la Ley de la Agua del Estado de Tamaulipas. De decreto mediante el cual se autoriza al gobierno del Estado de Tamaulipas a donar a título gratuito a favor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y organismo público descentralizado del gobierno federal, la fracción de un predio ubicado en Reynosa, Tamaulipas, con una superficie constante de 93.349.28 metros cuadrados, propiedad de la Hacienda Pública Estatal. Sexto, decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del decreto 62-940 de la 62ª legislatura constitucional, a través de la cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad parcial permanente en favor del ciudadano Aurelio Valleza Díaz. 7, decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del decreto 62-936 de la 62ª legislatura constitucional, a través del cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad total permanente en favor del ciudadano Saúl Castro de la Cruz. 8, de decreto mediante el cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad total permanente en favor del ciudadano José Sabás Amaya Palacios. 9, de decreto mediante el cual se otorga pensión por incapacidad total permanente en favor del ciudadano Edgar Roel Rodríguez Leiva. 10, de decreto mediante el cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad total permanente en favor del ciudadano Domingo González Treviño. 11, decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, la desincorporación del patrimonio municipal de un predio ubicado en el fraccionamiento Hacienda Los Portales y su comodato a favor de Autismo Un Mundo Contigo AC para la construcción de sus instalaciones. 12, de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo a realizar la operación de comodato mediante un contrato con vigencia de 10 años en el cual se cede un bien municipal a favor del Patronato Pro Indigentes Psiquiátricos de Nuevo Laredo AC para la instalación del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica para Indigentes ubicado en la colonia Las Torres. 13, de decreto mediante el cual se solicita autorización para que el Ayuntamiento de Vallehermoso, Tamaulipas, proceda a donar un predio de su propiedad a favor de la Asociación Hermanas Unidas de Vallehermoso AC para la creación de las instalaciones de dicha asociación. 14, de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo
a realizar la operación de donación mediante un contrato en el cual se transfiere gratuitamente la propiedad de un bien inmueble municipal a favor del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, Asociación Civil, para la construcción del edificio de la Casa del Notario neolaredense ubicado en las colonias Villas del Sol. Séptimo, dictámenes. Primero, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros la desincorporación del patrimonio municipal de un predio ubicado en la colonia Ampliación Solidaridad y su donación a favor de Casa Indigente Nuestra Señora del Refugio AC, donde se encuentran construidas sus instalaciones. Segundo, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo la revocación de la permuta entre el Ayuntamiento de Nuevo Laredo y el ciudadano José Eduardo García Heredia del inmueble propiedad del gobierno municipal por otro propiedad del particular. Y tercero, con proyecto de punto de acuerdo por el que se somete a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los demás en su orden natural al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Octavo, asuntos generales, y noveno, clausura de la sesión. Compañeros diputados, a la luz del acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2003 y toda vez que el acta número 194 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 15 de agosto del año en curso ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito al diputado secretario Erasmo González Robledo que proceda a dar lectura únicamente a los acuerdos tomados en dicha sesión. Con todo gusto, diputado presidente. Se dará lectura a los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 15 de agosto del año actual. El número 1, se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 193 correspondiente a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 10 de agosto del año en curso. Número 2, se aprueban por unanimidad de votos sendas iniciativas de punto de acuerdo con dispensa de trámite con relación a las cuales se determinó que el día 21 de septiembre del año 2016 habrá de celebrarse en el recinto oficial del Congreso del Estado la sesión pública extraordinaria y solemne para recibir el informe anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 3. Se aprueban los siguientes veredictos. Con proyecto de decreto mediante el cual se modifica el segundo párrafo del artículo segundo del decreto 60-1512 de fecha 26 de noviembre de 2010, publicado en el periódico oficial de fecha 15 de diciembre de ese año, mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a permutar 2 predios, propiedad de su hacienda pública municipal, por otros, propiedad de los ciudadanos Azucena Leticia Marín González y Abel Morón Guzmán. Con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a celebrar permuta de predios propiedad de la Hacienda Pública Municipal a cambio de inmuebles propiedad de la ciudadana Berta Concepción Rodríguez Longoria, que por necesidades del desarrollo municipal le fueron afectados. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia somete a consideración de esta Diputación Permanente el acta número 194 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 15 de agosto del año 2016, para las observaciones que hubiera en su caso. ¿Algún compañero tiene alguna observación? No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso 6, 112, párrafo 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, pido a la diputada secretaria Belén Rosales lo someta a votación económica. Por instrucciones de la Presidencia y en forma económica procederemos a realizar la votación del acta número 194 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 15 de agosto del año en curso. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestarlo en términos de ley. Diputado presidente, se han emitido 7 votos a favor. Gracias, compañera. Resultado aprobado el acta de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, procederemos a desahogar el punto de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, incisos A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado en vigor, solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales
esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En ese tenor solicito a la ciudadana diputada Belén Rosales Puente tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio número 52.765, fechado el día 10 de agosto del año en curso, mediante el cual remite una versión electrónica del pronunciamiento sobre antecedentes penales emitido por el citado organismo a fin de impulsar la aplicación de convenciones, acuerdos, leyes y jurisprudencias que permitan incorporar una mejor protección de los derechos humanos en el ámbito penitenciario nacional. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se acusa recibo de la información y se determina proporcionar un ejemplar de este material electrónico a los integrantes de esta Diputación Permanente para su conocimiento, remitiéndose el original a la biblioteca de este Congreso para su consulta institucional y pública. Del Ayuntamiento de Ocampo, oficio 1233, diagonal 2016, fechado el 16 de agosto del actual, remitiendo informes trimestrales de situación de deuda pública directa e indirecta correspondiente a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 de dicho municipio. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se acusa recibo, se integra el expediente del seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. Del titular del Poder Ejecutivo del Estado, oficio mediante el cual remite propuesta de nombramiento como magistrado de número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, licenciado Renan Horacio Ortiz. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Distribúyase copia del expediente respectivo a los integrantes de esta Diputación Permanente para los efectos en los artículos 133 y 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso. Y antes de continuar, compañeros integrantes de esta Diputación Permanente, me permito proponerles que al término de esta sesión nos reunamos aquí mismo para iniciar los trabajos de análisis y dictaminación de la propuesta del magistrado, terminando la reunión. ¿Están de acuerdo? Adelante. A continuación procederemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros diputados, esta presidencia tiene registro de iniciativas, por lo que le pregunto si alguno de ustedes desea que lo incluya para proceder a su desahogo. Compañera Erika. Muy bien. Excelente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Belén Rosales Puentes para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el titular del Ejecutivo. Se recibió del presidente, del titular del Poder Ejecutivo Estatal, iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 45, tercer párrafo, 58, fracción 7, 76, primer párrafo y 161, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Es cuanto. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, la presente iniciativa se reserva para su admisión a trámite por el Pleno Legislativo en la sesión extraordinaria que se llevará susceptible a efectuarse en este periodo de receso. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Erasmo González Robledo para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Poder Ejecutivo sobre las reformas a la Ley de Deuda Pública. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del Poder Ejecutivo del Estado la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 3, 12, fracción 13, incisos A, B, C y D, 18, primer párrafo y 19, fracción primera, y los párrafos segundo y tercero. Salud. Salud, diputado. Y se adicionan el párrafo segundo del artículo 17, los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 19 y el artículo 29 de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, toda vez que estas reformas se relacionan con la iniciativa de reformas a la Constitución con que acabo de dar cuenta en materia de disciplina financiera, se reserva para ambas iniciativas sean recibidas por el Pleno Legislativo en la sesión extraordinaria que deberemos de llevar a cabo la próxima semana.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Belén Rosales Puente para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el titular del Poder Ejecutivo sobre reformas a la Ley de Seguridad Pública. Se recibió del titular del Poder Ejecutivo del Estado la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el capítulo 6 del título tercero y los artículos 20, fracción 4 y 5 y 26 y se adiciona la fracción 6 del artículo 20 y el artículo 26 bis de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Erasmo González para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ejecutivo Estatal sobre reformas a la Ley de Aguas. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del titular del Ejecutivo la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 2, fracciones 47 a la 74, 18, fracciones 22ª y 23ª, 25, fracciones 25ª y 26ª, 32, fracciones 29ª, 161 y 162, párrafo 2, y se adicionan las fracciones 76 y 77 del artículo 2, 24 y 25 del artículo 18, 17º del artículo 25 y 20 y 21 del artículo 32 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Belén Rosales Puente para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el titular del Ejecutivo del Estado de carácter patrimonial. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del titular del Ejecutivo del Estado la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Gobierno del Estado de Tamaulipas a donar a título gratuito a favor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, organismo público descentralizado del Gobierno Federal, la fracción de un predio ubicado en Reynosa, Tamaulipas, con una superficie constante de 93.349.28 metros cuadrados, propiedad de la Hacienda Pública Estatal. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Erasmo González Robledo para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ejecutivo Estatal de reformas a un decreto relacionado con una pensión. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del titular del Poder Ejecutivo del Estado la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del decreto 62.940 de la 62ª Legislatura Constitucional, a través del cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad parcial permanente en favor del ciudadano Aurelio Valleza Díaz. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Belén Rosales Puente para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el titular del Ejecutivo del Estado sobre reformas a un decreto relacionado con una pensión. Se recibió del titular del Ejecutivo del Estado la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del decreto 62.936 de la 62ª Legislatura Constitucional, a través del cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad total permanente en favor del ciudadano Saúl Castro de la Cruz. Es cuanto. Gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase de su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Erasmo González Robledo para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ejecutivo del Estado relacionada con una pensión. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del Ejecutivo del Estado la iniciativa de decreto mediante el cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad total permanente en favor del ciudadano José Sabás Amaya Palacios. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Belén Rosales Puente para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ejecutivo Estatal con relación a una pensión. Se recibió del titular del Ejecutivo Estatal la iniciativa de decreto mediante el cual se otorga pensión por incapacidad total permanente en favor del ciudadano Edgar Roel Rodríguez Leiva. Es cuanto. Gracias. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Erasmo González Robledo para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el titular del Ejecutivo referente a una pensión. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del titular del Poder Ejecutivo la iniciativa de decreto mediante el cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad total permanente en favor del ciudadano Domingo González Treviño. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Belén Rosales Puente para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. Se recibió del municipio de Matamoros, Tamaulipas, la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al ayuntamiento la desincorporación del patrimonio municipal de un predio ubicado en el fraccionamiento de Hacienda Los Portales y su comodato a favor de Autismo Un Mundo Contigo AC para la construcción de sus instalaciones. Es cuanto, diputado. Gracias, compañera secretaria. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, proceda a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Erasmo González Robledo para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Con mucho gusto, diputado. Se recibió del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a realizar la operación de comodato mediante un contrato con vigencia de 10 años, en el cual se cede un bien municipal a favor del Patronato Pro Indigente Psiquiátrico de Nuevo Laredo Asociación Civil para la instalación del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica para Indigentes, ubicado en la colonia Las Torres. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Belén Rosales Puente para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ayuntamiento de Vallehermoso. Se recibió del municipio de Vallehermoso, Tamaulipas, la iniciativa de decreto mediante la cual se solicita autorización para que el Ayuntamiento de Vallehermoso proceda a donar un predio de su propiedad a favor de la Asociación Hermanas Unidas de Vallehermoso AC para la creación de las instalaciones de dicha asociación. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Erasmo González Robledo para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a realizar la operación de donación mediante un contrato en el cual se transfiere gratuitamente la propiedad de un bien inmueble municipal a favor del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, Asociación Civil, para la construcción del edificio de la Casa del Notario Neolaredense, ubicado en la colonia Villas del Sol. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Compañeros diputados, a continuación, perdóneme, diputada Erika, tiene usted el uso de la palabra para que presente su iniciativa.
Gracias, diputado presidente. Con el permiso de quien preside la mesa de la Diputación Permanente. Compañeras y compañeros diputados, los avances en materia electoral que se han logrado en los últimos años han contribuido al reconocimiento y fortalecimiento del ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Sin embargo, persisten cuestiones como la violencia política que obstaculizan el ejercicio de estos derechos y que reflejan la discriminación y el uso de estereotipos en nuestra sociedad. La violencia política afecta al derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo político para ser aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular o a puestos de dirigencia al interior de sus institutos políticos. Desde Nueva Alianza hemos asumido firmemente el compromiso para erradicar la violencia política y contribuir a que se destierre de la vida pública de México y de Tamaulipas este tipo de agresión hacia las mujeres, así como generar todas las facilidades para empoderarla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y otras dependencias han contribuido en la construcción de un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, en el cual definen la violencia política contra la mujer como aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Dichas instituciones urgen a que se legalice este tipo de violencia, donde ya es una realidad en estados como Campeche, Jalisco, Coahuila y Oaxaca. Por lo anterior, presento ante esta soberanía el proyecto de decreto que adiciona el inciso H, fracciones 1 a la 9, del artículo 3 de la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para quedar como sigue. Artículo 3, inciso H. Política. Es toda acción u omisión basada en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Se consideran actos de violencia política, entre otros, aquellos que, 1. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo. 2. Asignen responsabilidades de género que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político-pública. 3. Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes o designadas a una función pública asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres. 4. Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia justificada. 5. Restrinjan el uso de la palabra en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo conforme a la reglamentación establecida. 6. Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos. 7. Discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función político-pública por encontrarse en estado de embarazo o parto. 8. Divulguen o revelen información personal o privada de las mujeres candidatas electas, designadas o en el ejercicio de funciones político-públicas con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejercen o postulan. Y 9. Cualquier otro acto que limite o restrinja la participación política de las mujeres. Considerando lo ya mencionado, les solicito respetuosamente su apoyo favorable a esta iniciativa para que juntos fortalezcamos el marco de respeto para las mujeres y seguir contribuyendo a su empoderamiento. Diputado presidente, le solicito respetuosamente que la iniciativa presentada se transcriba tal cual al acta de la sesión. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputada. Con mucho gusto y con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Compañeros diputados, a continuación pasaremos a desahogar el punto de dictámenes. Honorable Diputación Permanente, toda vez que los dictámenes programados para este día han sido hechos de nuestro conocimiento con apoyo en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado,
me voy a permitir someter a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los mismos para que procedamos directamente a su discusión y votación. Al efecto, con base en lo previsto por el artículo 110 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, me permito informarles que procederemos en forma económica a realizar la votación de la dispensa de lectura de los dictámenes en forma íntegra. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestarlo. Compañeros legisladores, ha resultado la dispensa de lectura aprobada a favor. De tal virtud procedemos de esa forma. Honorable Diputación Permanente, se somete a discusión la redacción del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, la desincorporación del patrimonio municipal de un predio ubicado en la colonia Ampliación Solidaridad y su donación a favor de Casa del Indigente Nuestra Señora del Refugio AC, donde se encuentran construidas sus instalaciones. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Compañeros legisladores, al no haber participaciones, ¿tú? ¿Ustedes dos? Perfecto. Bueno, entonces tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Valdés. Adelante, compañero. Yo creo que se deben de construir mucho más en el Estado a partir del 1 de octubre. Pero, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo en esta donación. Lo malo y lo que siempre sucede, que primero construyen y sin saber si fue o si es propiedad realmente del ayuntamiento. Ya está construidas las instalaciones, ya está en funcionamiento y hoy venimos a aprobar la donación para desincorporarlo de una propiedad del ayuntamiento. O sea, ¿cómo es posible que primero se construya? Pasó en Tampico. En Tampico, cuando aprobamos lo de los mercados, resulta que los terrenos no eran del ayuntamiento, eran del Estado. Y empiezan a construir, ya cuando empiezan a construir se dan cuenta que no eran del municipio, que eran del Estado, y luego mandan la iniciativa para que cambiemos y sucediera de que eran del Estado. Entonces, yo creo, bueno, ya le tocará a la otra legislación de que debemos presentar una iniciativa que primero se investigue, se donen los terrenos y luego ya se construya, porque si ha sucedido, en Laredo sucedió en el parque también Silao, en donde construyen un parque Ramón Garza Barrios, es prófugo ya de la justicia, y resulta que no eran del ayuntamiento, eran de un particular y ya estaba construido el parque Silao. Entonces, yo creo que independientemente de que es bueno esta desincorporación, sí tener ese cuidado o buscar la manera de presentar una iniciativa para que no sucedan ese tipo de cosas y que obviamente después vienen las demandas, vienen repercusiones y vienen sobre todo demandas millonarias de particulares y la verdad es que qué bueno que hay esta casa del indigente. Le digo, ojalá se construyeran en los 43 municipios a partir del 1 de octubre. Es cuanto. Gracias, compañero diputado. Tiene la palabra el diputado Garza de Coso. Así es, efectivamente, diputado Valdés. Y hay quien lo escucha. Compañeros diputados, del análisis efectuado a la acción legislativa planteada, se advierte que se encuentra jurídicamente sustentada, habida cuenta que con las documentales presentadas, el accionante acredita que es legítimo propietario de un área de equipamiento urbano y que de conformidad a las normativas aplicables cumple con los requisitos legales establecidos para ser otorgada en donación. Por otro lado, si bien es cierto que los municipios tienen libertad para disponer de su patrimonio inmobiliario, también lo es que tratándose de actos translativos de dominio a favor de asociaciones e instituciones privadas que realicen actividades de interés social y no persigan fines de lucro, su objeto debe supeditarse a la consecución de bienes públicos en cualquiera de sus formas, ya que ello constituye una premisa para su procedencia y autorización por parte de esta representación popular. En este sentido, es importante resaltar que el objetivo de la Casa del Indigente Nuestra Señora del Refugio AC es la ayuda altruista para personas de escasos recursos, indigentes y personas con capacidades diferentes que así lo requieran, que vivan en zonas marginadas o semimarginadas de difícil acceso, proporcionándoles alimentos, ropa, calzado, medicinas
y atención médica. La asociación de referencia ayuda a indigentes con la finalidad de lograr su rehabilitación y otorgándoles lo necesario para su subsistencia, por lo que hace a personas de escasos recursos. Fomenta la enseñanza de actividades lícitas como manualidades, repostería, bordados, belleza, talleres de carpintería, brindándoles capacitación y conocimientos básicos que les permite incorporarse al sector productivo. La Casa del Indigente cuenta con dormitorios para albergar personas que así lo requieran y como 2 dormitorios aislados para personas con padecimientos infectocontagiosos. En esta tesitura manifiesta que para el sostenimiento de la casa se lleva a cabo actividades tales como loterías, rifas, venta de garage, cenas de convivencias y ocasionalmente de donaciones de casas comerciales. En ese tenor, me manifiesto a favor del presente dictamen. Es cuanto. Gracias, compañero diputado. No habiendo más participaciones, solicito a la diputada secretaria Belén Rosales Puentes sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse de manifestarlo en términos de ley. Por unanimidad. Gracias, compañera diputada. Ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede esta presidencia, determina con fundamento lo dispuesto por los artículos 56, párrafo 2 y 100 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, que el mismo se incluya para su desahogo en la sesión extraordinaria para efectuarse a cabo en este periodo. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo la revocación de la permuta entre el Ayuntamiento de Nuevo Laredo y José Eduardo García Heredia del inmueble propiedad del gobierno municipal por otra propiedad del particular. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Diputado Garza de Cos, diputado Jorge Valdés, adelante, diputado Garza de Cos. Gracias, diputado. Compañeros diputados, una vez efectuado el análisis de la iniciativa que nos ocupa y la valoración de los documentales remitida por el accionante, se acredita que la acción legislativa planteada reúne las formalidades y requisitos legales para autorizar la revocación de la permuta planteada, toda vez de que existe la necesidad de instalar un área recreativa y construir un área verde pública que cuente con juegos infantiles, cancha y palapas en beneficio de la población que habita en este sector, correspondiente al fraccionamiento Vista Hermosa. Del mismo modo, cabe mención que los derechos del permutante quedan a salvo y en su momento se respetarán y harán valer en una nueva autorización de permuta a fin de restituir la afectación de su propiedad. Al efecto, es de mencionarse que dicha permuta no se concretó jurídica ni materialmente, es decir, el inmueble no dejó de ser propiedad del municipio, lo que acreditan con el certificado informativo emitido por el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. En tal virtud, de acuerdo a las constancias hechas valer en el expediente respectivo y ante la solicitud de revocación del ayuntamiento donante, se reúnen los elementos jurídicos suficientes para determinar la procedencia de la revocación objeto del presente dictamen. Aunado a lo anterior, considero de suma importancia resaltar la existencia de convenio de colaboración suscrito por parte del Ayuntamiento y el señor José Eduardo García Heredia y la Asociación Civil Residencial Vista Hermosa de Nuevo Laredo AC, en cual el señor José Eduardo García Heredia está de acuerdo que la permuta del inmueble que le fuera autorizado sea revocada con los contratiempos que a este contrae y le sea asignado como permuta otro bien inmueble, propiedad del ayuntamiento y se identifique dentro del plano del mismo fraccionamiento Vista Hermosa. En este sentido, considero factible la presente autorización con la intención de privilegiar el beneficio social que extraña la habilitación de un área verde y de recreación para la ciudadanía. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Garza de Cos. Tiene la palabra el diputado Jorge Valdés.
Pues en concreto secundo lo del compañero de Cos, finalmente iba por el mismo camino, de que no se había materializado nunca con José Eduardo García, nunca había tomado ni siquiera posesión del bien inmueble, del terreno, y que efectivamente Nuevo Ladero, y sobre todo en ese fraccionamiento, sí hacía mucha falta un área verde, y qué bueno que hoy se está materializando, y aparte que está de acuerdo José Eduardo de que se realice esa área verde para el bien del fraccionamiento Vista Hermosa y en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es cuanto. Gracias, diputado. Compañeros legisladores, al no haber más participaciones, solicito al diputado secretario Erasmo González Robledo se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la Presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de ley. Por unanimidad, diputado presidente. Gracias, compañeros diputados. Ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede esta presidencia, determina con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, párrafo 2 y 100 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, que el mismo se incluya para su desahogo en la sesión extraordinaria susceptible de efectuarse en ese periodo de receso o, en su caso, se haga entrega del mismo a la próxima legislatura en calidad de proyecto. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo con el que somete a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los demás en su orden natural al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Diputado Jorge Valdés y su servidor. Adelante, diputado. Efectivamente, inclusive desde la que se presentó la presente iniciativa, no solamente estuve de acuerdo, sino me adhería a la iniciativa, porque obviamente sí deben de ser tomados en cuenta la opinión de los diferentes congresos locales del país en cualquier ramo o cualquier que sea la materia, porque efectivamente, como lo comentaba la diputada Belén en la sesión pasada, pues a veces nomás nos llega la minuta y nosotros no tenemos ni siquiera la facultad ni de discutirla, solamente aprobarla o negarla. Entonces, hay veces que no son escuchados, así como en los presupuestos tiene y son llamados algunos gobernadores y explican por qué quieren el presupuesto, para qué lo quieren, etcétera. Así deben de ser llamados para las leyes y sobre todo cuando son leyes generales de todo el país y que nosotros solamente tenemos que aprobarlas o rechazarlas, pues que sean tomados en cuenta y que se escuche la voz de los legisladores de todos los estados, sobre todo de nuestro estado de Tamaulipas, porque sí lo estamos viendo ahora con la nueva ley penal, en donde muchas cosas están, inclusive algunas están impugnadas por lo mismo, de que no fueron tomados en cuenta. Qué bueno que esta iniciativa y ojalá sea realmente tomada en cuenta por las legislaciones federales para que tengamos una voz auténtica y representativa en nuestro estado en alguna de las comisiones que se pueda requerir, o también nosotros mismos solicitarlo, que si hay tal o cual tema, pues que nosotros también solicitemos que se nos escuche a los congresos locales. Es cuanto. Gracias, diputado Jorge Valdés. ¿Quieres hacer comentarios? Sí. Adelante. Sí, le comentaba al diputado Ramiro, que es el promovente de esta iniciativa, que en el artículo 71 dice el derecho de iniciar leyes o decretos competentes. Dice, cualquiera de las cámaras a través de sus comisiones ordinarias podrá convocar a las legislaturas de los estados mediante la representación de los integrantes que éstas acuerden cuando se discuta una iniciativa de reformas o adición a esta Constitución. La propuesta es eliminar una iniciativa, suprimir y que se discuta reformas o adiciones a esta Constitución o a la ley que implique la armonización de la legislación local con el objeto de conocer sus posicionamientos al respecto. Es decir, no dejarlo cerrado a una iniciativa, sino a reformas. Muy bien, ahí pues los abogados hay que revisen bien ese tema, si efectivamente no estamos
incumpliendo en algo de el debido proceso y el escrito en la parte de que, bueno, al quitar una iniciativa, decir reformas o leyes, pues está amplia, pero no sé si quitarle ahí, Ricardo, una iniciativa tendría alguna repercusión. Por mi parte no hay ningún problema, la cosa es que se entienda bien y no vayamos a caer en una controversia. Para reformarlo, todas son iniciativas. Sí, claro. Tienes que presentar una iniciativa, Sí, claro. para reformar. Sí, No puedes reformar algo si no hay una iniciativa. Sí, es Tiene correcto. que forzosamente presentarse una iniciativa para que se reforme cualquier artículo de la Constitución. sí, porque es una iniciativa que ahora sí que es en singular, pero en plural ya dice una iniciativa de reformas o cambios. Así es. Yo creo, pero bueno, acá los expertos que nos digan efectivamente si no estamos cometiendo alguna situación que después se presente o que nos vayan a enmendar la plana ya los diputados federales, porque acuérdense que una vez, si hacen favor de votarla, pues la vamos ya a presentar a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Yo la próxima semana, el 31, tengo reunión del Consejo Directivo de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL. Yo desde el lunes que presenté esa iniciativa ya se las puse a consideración de los congresos, y los congresos están ahorita, la mayoría igual que nosotros en permanente, están ingresando esta iniciativa. La idea es que se apruebe y que acumulemos estas iniciativas a partir del 1 de septiembre y que nos la apruebe la Cámara de Diputados en su periodo ordinario que inicia el septiembre. Esa es la idea. Entonces, no sé, Ricardo, si tienes algún comentario. Sin iniciativa no puede reformar nada. Para otorgarle precisión y certeza, pudiera quedar cuando se discutan iniciativas de reformas, o sea, el término lo cambiamos a plural. A plural en vez de Sí, singular. Así es. Si Sí, mejor. Sí. Sí, Sí. es mejor eso. Está bien, que porque dice suprimir iniciativas en reformas y todo, para que tenga congruencia, que sea en lo plural, iniciativas y lo demás. Está bien. Así es, está bien. Entonces le hacemos esa. Así Así es. es, eso está bien. Ahora, yo les agradezco de antemano su votación porque se los dije. Si ustedes revisan. ¿Mande? No, por eso les digo, les agradezco de antemano su votación, porque antes de someterla quiero recordarles lo que les platicaba la semana pasada, que hay pocas iniciativas de los congresos de los estados que llegan a la Cámara de Diputados, muy pocas, y de las pocas que han llegado, realmente no proceden prácticamente ninguna a 100 años de la Constitución. Es decir, si logramos que nos lo apruebe la Cámara de Diputados, y obviamente será válido para el Senado, una vez que ya esto sea ley, finalmente podrán ellos citarlos, pero yo estoy seguro que ya leyendo los diputados federales y los senadores nos van a citar lo que ahora no hacen. Ellos, si ustedes ven el canal del Congreso de la Unión, siempre tienen sentados en comisiones a organizaciones de la sociedad civil. Invariablemente los citan ahí para los temas. Y nunca nunca citan a ningún diputado local ni asambleísta del distrito, que ahora van a cambiar de nombre, nunca. Entonces, esto los obligará a que nos tengan que citar. Y estoy seguro que esto va a pasar a partir de que se apruebe eso. Entonces, eso yo creo que le tenemos que dar el valor en el marco del federalismo legislativo que tanto hemos pugnado. Sí, diputado. Y yo creo que aquí, para que realmente funcione esto, cada quien con sus diputados federales, de cada instituto político, de los que tengamos diputados federales, independientemente que sean tamaulipecos o no, podamos nosotros gestionar ante los coordinadores y ante los coordinadores de cada una de las fracciones de diferentes partidos políticos para que se tome en cuenta esto. Yo estoy plenamente seguro que si nosotros, cada uno, hablamos con nuestros coordinadores parlamentarios, estoy seguro que sea aprobada, sin lugar a dudas, pero sí necesitamos también hacer, así que también la chamba, que no quede solamente aquí y se vaya al archivo muerto, o al baúl de los recuerdos, sino que nosotros realmente cumplamos esa labor con nuestros coordinadores parlamentarios a nivel federal. Así es. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Eso que dice el diputado Jorge Valdés, la verdad yo se los pido
con el respeto y la colaboración como pares, como compañeros diputados que me ayuden en ese sentido con sus respectivos compañeros diputados federales y senadores, con los presidentes o los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Senadores, que les digan el interés de que finalmente esto están haciendo aquí en el Congreso de Tamaulipas. Fuimos los primeros y es un tema que vamos a repercutir a nivel nacional y se quedará en la historia como un acto de federalismo legislativo que hace mucha falta, y que si lo hacemos bien y hacemos una buena negociación, como dice Jorge, nos lo podrán aprobar en septiembre. Si no, bueno, pues ahí se va a quedar, van a decir, no, pues acá nos acaba de llegar el presupuesto, les llega el 8 de septiembre el presupuesto, y se meten en otra dinámica los diputados federales y no le dan prioridad. Dicen, oye, pues está buena la iniciativa de los diputados, pues ahí la vemos allá en octubre o noviembre. Entonces, ayúdenme, yo se los pido a una persona que me ayuden en eso, para que no pase aquí, no, que podamos sacarla en septiembre. Esa es la idea, porque luego vamos a una reunión nacional de COPECOL en octubre, entonces, bueno, pues ya tendríamos nosotros eso avanzado. La otra es involucrar de salida a todos los grupos parlamentarios. Sí, claro, esa es la O sea, idea. que vaya propuesta Ramos, COPECOL y demás. Sí, claro, todos, exactamente. Esa es la idea, que vayamos todos Para en que con el ella, pues, Así es. Muy bien. Gracias, compañeros legisladores. Al no haber más participación, solicito al diputado secretario Erasmo González Robledo se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de ley. Por unanimidad, Gracias. diputado presidente. Muchas gracias, compañeros. Ha resultado aprobado el texto del dictamen por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede esta presidencia, determina con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, párrafo 2 y 100 de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado, que el mismo se incluya para su desahogo en la sesión extraordinaria susceptible de efectuarse en este periodo de receso, o en su caso se haga entrega del mismo a la próxima legislatura en calidad de proyecto. Bueno. Compañeros diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales, y al efecto esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para intervenir en esta fase de la sesión. Pregunto si alguno de ustedes tiene el interés de hacer uso de la palabra. Agotados los puntos. Sí. Sí, agotados del lunes, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la presente sesión, siendo las 12:54 horas, declarándose válidos los acuerdos tomados, y se cita para la sesión de la Diputación Permanente, que tendrá verificativo el 22 de agosto, lunes, a partir de las 12 horas. ¿Están de acuerdo? 12 horas. 12 horas. Está bien. Bueno.